Una vez más, bienvenidos. Aquí estamos en Iglesia Bautista de la Vid. En verdad ha sido un gozo, hermanos, esta tarde, ¿no? Alabar a Dios, escuchar su palabra, escuchar los testimonios, ser animado por lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Yo me he animado, espero que ustedes también. Y ahora estamos listos para escuchar el mensaje que Dios nos ha dado esta tarde en Marcos capítulo 14, empezando en versículo 12. Marcos 14, empezando en versículos 12. El título del mensaje es Jesús, un líder en una hora oscura. Un líder en una hora oscura. Si ustedes van a una biblioteca, a una librería y buscan la sección sobre liderazgo, van a encontrar una sección grande. Es una sección llena de libros, de recursos. Si uno hace un search online y busca conferencias o recursos para liderazgo, va a salir un chorro de cosas. Muchos quieren saber cómo ser mejores líderes. Hay una necesidad grande de liderazgo en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Los que han servido, trabajado bajo una persona que no tiene capacidad de liderazgo, sufren. Sea un jefe, sea una maestra, directora, no importa la situación, en la iglesia, cuando hay falta de liderazgo, hay confusión, hay desánimo, hay todo lo que uno no quiere ver, negatividad. Y hermanos, por eso el mundo, por eso se encuentra tantos recursos para cómo ser un mejor líder. Porque sabemos que un buen líder puede traer bendición y un mal líder puede traer problemas, maldición. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver en Marcos aquí 14 que Jesús no nos dice cómo ser un buen líder, Él nos muestra qué es buen liderazgo. Él no nos da tips prácticos, Él nos da unos principios bíblicos sólidos que si lo aprendemos y lo aplicamos a nuestras vidas, puede mejorar nuestras propias vidas, puede mejorar nuestra familia, puede mejorar la iglesia, puede mejorar la situación en tu trabajo. Si tú tienes una posición de autoridad y liderazgo en tu trabajo, puede ayudar también. Entonces, hermanos, vamos a ver lo que Dios nos enseña. Vamos a ponernos de pie en reverencia a su palabra. Marcos 14, empezando en versículo 12 y terminando en versículo 21. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y ahí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde él entre, decida al dueño de la casa: el maestro dice: ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hacer los preparativos para nosotros ahí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó él con los 12. Y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo? Y él les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. En la primera parte de nuestro pasaje, versículos del 12 al 17, lo podemos ver de una de dos maneras, ¿no? Jesús manda a 2 discípulos,
Les dije, van a ver un hombre con cántaro, síguenlo y ahí va a estar el lugar para nosotros tener la Pascua. Uno es, Jesús es un profeta y él sabía que esto iba a suceder y que ese lugar iba a estar milagrosamente preparado para él y sus discípulos. Eso es posible, no hay nada imposible para Dios. Pero hermanos, yo creo que es algo más simple que eso. Que Jesús, siendo el líder perfecto de toda la humanidad, hizo preparativos para la Pascua. Y que Jesús, antemano, había hecho estas conversaciones, hecho estos planes con el dueño de este aposento alto, preparó esta señal para sus discípulos ver la señal y saber a dónde ir. Y que Jesús preparó todo para la Pascua. Y después de que Él hizo todo este trabajo, después de que Jesús hizo estas preparaciones, luego da una tarea específica a sus discípulos. Hay dos extremos de liderazgo, dos errores en los extremos. Uno es donde la persona que está encargada, que piensa que es un líder, quiere estar parado o sentado o sentada, diciendo a todos qué hacer y van mirando cómo todos van trabajando. Quiere hacer nada, pero quiere que todos hagan todo. Y piensa que ser un buen líder es decirle a todos qué hacer, pero no hace nada. El otro extremo es donde la persona piensa que ser líder es hacerlo todo solo, o hacerlo toda sola. No, hombre, como la gente no lo va a hacer bien, no lo va a hacer como me gusta, si quiero que se haga bien, yo lo tengo que hacer porque yo soy un buen líder. Y involucra a nadie. Los dos extremos son malos, porque uno piensa que ser líder es mandar a todos, el otro piensa que solamente puede confiar en sí mismo, y eso no es lo que hace Jesús, ¿no? ¿Qué hace Jesús? Él hace preparaciones él mismo, y cuando él ya tiene el plan hecho, hizo las conversaciones, todo está en su lugar, luego él da tareas específicas a sus discípulos, y lo hacen. Ahora, pues, ¿por qué algo así tan secretivo? ¿Por qué los discípulos no le dijo Jesús, ve a tal lugar? ¿Por qué no le dijo Jesús, ve directamente a esta dirección? ¿Por qué tienen que buscar un hombre cargando un cántaro? Recuerda el contexto, lo que está sucediendo. Jesús sabe que Judas lo va a traicionar. Y Jesús sabe que si Judas sabe dónde va a ser la Pascua, ahí van a estar esperando los judíos. Pero Jesús quiere tener la cena con sus discípulos sin interrupción. Entonces Él prepara todo y manda a 2 discípulos, busca a un hombre cargando un cántaro de agua. Saben que los hombres en esa cultura no cargan cántaros de agua, son siempre las mujeres, no son los hombres. Ver un hombre cargando agua sería, oye, pues, ¿qué pasó ahí? Eso no es normal, eso no sucede, es normal en esa cultura. ¿Se recuerdan en Juan 4? Cuando Jesús está en el pozo, ¿quién llega? La mujer samaritana, porque las mujeres buscaban agua. Es igual buscando la esposa de Isaac, Jetro, él está ahí, ¿quién está buscando la agua? Son las mujeres, era cultural. Si es machista o no, ustedes decidan, pero eso es lo que era en ese tiempo. Hoy nadie busca, abre la llave y ahí sale el agua, nadie tiene que ir con cántaros, gracias a Dios, estamos muy benditos en esta tierra. El punto es, Jesús preparó todo para hacer el trabajo de los discípulos claro. Ellos sabían qué buscar y seguirle y después qué hacer. ¿Para qué? Tener la Pascua, la última cena, la cena del Señor. Hermanos, aquí está la lección. Para los líderes, la mayor parte del trabajo es antes del evento. Para un músico, dar un concierto dura 1 hora, si es largo 2 horas. ¿Cuántas horas de prácticas, de estudio, de preparación se tomó para 1 hora de música? Semanas, meses. Y eso no incluye los años de entrenamiento para poder tener esa habilidad. Cuando se para un maestro de escuela dominical
o las damas, alguien va a enseñar, no se paran ahí, vamos a ver lo que el Espíritu Santo dirige y a ver lo que sale de mi boca. No. El Espíritu Santo te ayuda a estudiar, a preparar para poder ¿qué? Luego de lo que uno se ha llenado del Espíritu Santo y la palabra, ahora lo puede transmitir con la ayuda de Dios. Igual con el pastor, igual con cualquier cosa. La mayor parte del trabajo nadie lo ve. Yo diría como 90% o más del trabajo de un líder nadie lo ve. Pues en unas iglesias piensan que los pastores solamente trabajan los domingos. No entienden todo lo que sucede durante la semana. Y claro, si no entienden es porque son ignorantes o no quieren saber. O simplemente no aprecian el trabajo de su pastor. Aquí Jesús nos muestra que el mayor trabajo se hace cuando nadie te está viendo. Y eso se aplica en muchas maneras en nuestras vidas también, ¿no? Cuando uno ayuda a sus hijos y le quiere dar una educación, ¿qué hace? Trabaja unas horas extra, se esfuerza, da de su vida, de su tiempo, de su esfuerzo para poder darle un dinerito para estudiar. Y en el dar ese dinero toma ¿qué? 2, 3 segundos y se acabó. Pero para darle ese dinero en esos 2, 3 segundos para pagar por el semestre, tomó cuántos días, semanas y meses de preparación, de sudor, de esfuerzo, de sacrificio. Muchachos, muchachas, aprecien lo que sus padres le dan. Les cuesta. Jesús hizo preparaciones y los líderes que quieren tener éxito no lo hacen todo, no se sienten ni hacen nada, preparan para que luego haga tareas para cada persona hacer para que haya éxito. Pero vemos que no siempre es fácil, porque Jesús está preparando para tener la Pascua con sus discípulos. En versículo 17 llegan, al atardecer llegó él con los, ¿cuántos? 11. ¿Le quitó la invitación a Judas? Pues está Judas ahí. Judas está ahí. Jesús está cenando con su enemigo, con su traidor. Pero Jesús lo invita, lo trae. ¿Por qué? Porque Jesús persevera en su tarea, pase lo que pase. Jesús está enfocando en cumplir el mandato que Dios, su Padre, le había dado. Y eso incluye cenando con su traidor, para que él sepa dónde están y luego dónde va a estar. Hermanos, no pierdan su lugar en Marcos. Vamos a Mateo 5. Este sermón del monte, el principio del ministerio de Jesús, pero miren lo que él enseña, lo que él nos enseña en Mateo 5:43. Para ver que Jesús no solamente enseña, él hace lo que él enseña. Mateo 5:43 dice así: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Hasta ahí. Eso es fácil, ¿no? Los que te tratan bien, es fácil de tratar bien. A los que te tratan mal, les quieres tratar bien, ¿verdad? No. Nuestra carne, nosotros, la naturaleza humana, cuando alguien nos hace mal, ¿qué queremos hacer? Queremos que ellos sufran como nosotros sufrimos, ¿no? Nos causaron dolor, nos causaron sufrimiento. Y queremos que ellos entiendan lo que nos hicieron, y para ellos entender también lo tienen que pasar, ¿verdad? Y para que ellos lo pasen, nosotros queremos tomar control de la situación y mostrarles, mira qué tanto yo sufrí. ¿Y sabes cómo vas a saber? Yo te voy a hacer a ti sufrir. Una palabra para eso, ¿sabes qué se llama? Sí, venganza. Iba a decir novela, no es novela, es venganza. Se convierte en una novela, ¿no? Pero mira lo que está haciendo Jesús aquí. Él dice, regresando aquí Mateo 5:43, habías oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo,
Él va a cambiar aquí la regla. Amad a vuestros enemigos y orad por los que te persiguen. ¿Por qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Pues sí, ¿verdad? El sol sale para los buenos y los malos. La lluvia cae para los justos y los injustos. El día de juicio no ha llegado. Y ahorita la tarea es amar y orar por nuestros enemigos. En el caso de Jesús, regresando a Marcos 14, cenar con Él, perdonarlo, aunque va a ser la cosa más horrible del mundo. Pero aunque esto va a suceder, Jesús sabe, Él muestra amor a su enemigo. Y no solamente eso, Él sigue con su tarea. Él sabe lo que le va a pasar, pero como un líder, entendiendo su tarea, entendiendo su propósito, lo termina hasta el fin, pase lo que pase. ¡Wow! Muchos líderes cuando se pone difícil dicen, no, ¿sabes qué? Esto no vale la pena. Voy a dejar de sufrir, ya no quiero hacer más, es muy difícil, más de lo que pensaba, ¿sabe qué? Adiós. I didn't sign up for this, como dicen en inglés. Pero hermanos, ¿cómo pudo Jesús cumplir? Es el Hijo de Dios, yo no soy el Hijo de Dios, yo soy un ser humano, ok. Sí, pero Jesús es 100% humano también. Él pudo hacer lo que nosotros también podemos hacer. Él nos dio el ejemplo. ¿Cómo pudo Jesús hacer esto? Yo creo que la respuesta está en versículo 21. ¿Cómo pudo Jesús amar a su enemigo, cenar con él? Dice el versículo 21, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Jesús entendió claramente su papel, su rol. Y Él se sometió a la voluntad de Dios, que estaba escrito de Él. En la palabra de Dios dijo que el Mesías va a sufrir, va a morir. Y Él sabía que Él era el Mesías. Entonces Él sabía que esto tiene que suceder y se puso y se mantuvo en las manos de Dios. ¿Por qué? No era una sorpresa. Él estaba en control, como vimos la semana pasada, y Él, por conocer la palabra de Dios, sabía, esto tiene que suceder. Y Él puso su fe en que escrito está, que el Mesías tiene que sufrir. Va a reinar, pero primero tiene que sufrir. ¡Wow! Pero no solamente eso, Jesús no solamente entendió su propósito como líder, como el Cordero de Dios, Él también entendió que Dios es justo. Porque mira lo que sigue el resto del versículo. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Está fuerte, ¿no? Que el Hijo de Dios diga eso. Jesús sabía, voy a sufrir, va a ser puras injusticias, va a morir por el pecado del mundo, no por su pecado. Pero sabes que aunque Él fue entregado por uno de sus mejores amigos, Él sabía que Dios lo iba a juzgar. En vez de Él tomar la venganza en sus manos, aún siendo el Hijo de Dios, dijo, Padre, tú te encargas de ese miserable. Tú te encargas de darme justicia. Me pongo en tus manos, estoy en tu voluntad y todo lo que yo sufro, sea injusto, sea porque estoy en un mundo caído, pero Dios, yo voy a confiar en ti, que tú vas a darle a cada hombre lo que merece. Y así dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, como líderes, como hijos, hijas de Dios, para nosotros mantenernos fiel a la tarea, tenemos que conocer la palabra de Dios para saber cómo son las cosas. Entender que cuando servimos a Dios,
Va a haber oposición. Va a haber pruebas. Dios nos los dice, nos los promete en su palabra. Entonces, por eso dice la palabra de Santiago. Vamos a leerlo, Santiago, capítulo 1. Cuando conocemos la palabra de Dios y nos suceden cosas, no debemos estar sorprendidos, pero cobrar ánimo, cobrar fe. En Santiago, capítulo 1. En versículo 1, él da unos saludos. Hola, ¿cómo están? Y versículo 2, directamente al mensaje. Miren lo que dice en Santiago 1:2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Wow. Sí, yo quiero el gozo del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Según Gálatas 5:22. Pero aquí dice, debo de tener no solamente gozo, no gocito, sumo gozo cuando me encuentro en diversas pruebas, diferentes tipos de pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Ser completos, enteros en Cristo Jesús. Es el propósito de las pruebas. Y si estás en una prueba, Dios te está viendo como digno de sufrir por Cristo. Y eso va a resultar en tú ser una persona más completa, más entera, para la honra y la gloria de Dios y para tu galardón en el cielo. Si ves, cuando uno entiende la palabra de Dios, uno ahora cuando pasan las cosas, ya no es, ay Dios mío, ¿por qué? Bueno, ahí está, ¿por qué? ¿Lo ven? Y no es el único pasaje que habla sobre por qué las cosas suceden. Tenemos que dejar de ser víctimas y tomar el control de nuestras vidas, tomar la palabra de Dios, alimentarnos para entender cómo obra Dios. Eso es un fruto que vimos en Juan 15. La persona que produce mucho fruto entiende cómo Dios obra. No que es fácil, pero tampoco se desespera porque ya sabe que hay un propósito y Dios está en control. Uno se mantiene fiel y firme en su tarea y deja que los resultados se queden en las manos de Dios, que los juicios, la redención, la venganza es de Jehová y no mío. Mi trabajo es ser fiel a mi tarea que Dios me ha dado. Él lo ha preparado para mí, me ha encomendado, voy a perseverar porque yo sé que Dios está en control y voy a dejar que los que me hagan mal, Dios se encargue de ellos. Y al final no solamente eso, vemos en regresamos a Marcos 14, versículo 21, en un versículo vemos dos doctrinas sobre las cuales la iglesia evangélica ha debatido por más de 500 años y seguirá debatiendo por no sé cuántos años más. Las dos doctrinas, las dos enseñanzas de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y están aquí los dos en un versículo, porque mira, la primera parte habla de la soberanía de Dios, la segunda parte de la responsabilidad humana. Mira el versículo 21. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Jesús morir en la cruz por el pecado del mundo fue planeado por Dios. Era el plan de Dios. No mataron a Jesús, Él se entregó. Él dio su vida. Dije, nadie me quita la vida, yo la entrego. Voluntariamente, ¿verdad? Amén. Fue el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. No es que Dios hizo el mundo, las estrellas, puso el jardín de Edén ahí, puso a Adán y Eva y comieron la fruta. Oh, no, la regaron, ¿ahora qué vamos a hacer? No. Dios lo había planeado desde antes que dijo, haga luz. Entonces, mis hermanos, vemos que Dios es soberano. Él está en control de todas nuestras vidas. Y todo lo que sucede es porque Él lo ha permitido y es parte de su plan. Lo bueno, lo bonito, lo barato y lo feo también. Todo está y es parte del plan de Dios. Aún Judas.
No hubiera habido una crucifixión sin un traidor. Dios preparó a Judas. Alguien lo tenía que hacer. Es el plan de Dios. Pero en la segunda parte del versículo, ¿qué dice Jesús? Pero ay de aquel hombre, hubiera sido mejor que no hubiera nacido. Aunque Dios es soberano y Él planea todo y todo es parte de su plan, Judas también es responsable por sus propias decisiones, por sus acciones. Judas decidió entregar a Jesús. Judas tomó los 30 pedazos de plata. Judas es el que se robaba el dinero de la bolsa del ministerio de Jesús. Judas está respondiendo por sus acciones. Existe el libre albedrío. ¿Saben por qué? Desde el jardín, Dios le dio a Adán la opción de obedecer o desobedecer. Aquí está el árbol. De este no comas, de los demás sí, pero este no. Tú decides, Adán, lo que vas a hacer. ¿Y qué hizo Adán? Él decidió comer. Josué 24 dice, escoged hoy a quién van a servir. Mas yo y mi casa serviremos al Señor. Sin libre albedrío no existe el amor, seremos robots. Sin libre albedrío no habría juicio porque estamos programados y no hay opción de no pecar. Sin libre albedrío los cristianos no podemos recibir galardón porque Dios nos va a bendecir según nuestra fidelidad y nosotros decidimos si somos fiel o no. Encima de eso, Dios nos da el Espíritu Santo para ayudarnos y aún así muchas veces no lo hacemos. Ay, la gracia de Dios. Entonces aquí están esas dos verdades. La soberanía de Dios, Rey de Reyes, pero el libre albedrío, el hombre es responsable por sus acciones y en nuestras mentes humanas, limitadas, no pueden existir en la misma realidad. Es imposible para nuestras mentes. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Es fácil. Hermanos, no es la única doctrina que aceptamos por fe. Por ejemplo, ustedes creen en la Trinidad. Uno tiene que creer y afirmar la Trinidad si es un evangélico, si es un cristiano. Un Dios, 3 personas. Imposible. Ya la sé. Ustedes también la saben, pero ¿qué hacemos? No la aceptan por fe. Es así. ¿Ok? Si aceptan la Trinidad por fe, ¿por qué no aceptan la doctrina de la soberanía de Dios y libre albedrío con esa misma fe? Un buen líder entiende estas dos verdades y las vive. Les doy un ejemplo. Jesús sabía que Él estaba en el plan de Dios, la voluntad de Dios, que Dios estaba en control de todo y que todo iba a suceder según el plan de Dios. Y nadie puede frustrar los planes de Dios. Pero también Él está diciendo, Judas, no le dice aquí directamente, pero está hablando de Judas, que ese hombre va a sufrir por su pecado, por sus decisiones. Luego, no lo vamos a ver hoy, pero después Jesús está orando en Getsemaní. ¿Y qué está orando Jesús? 3 veces. Dios, si es posible, quita de mí esta copa. ¿Por qué? Dios es soberano, tiene un plan, pero Jesús no quiere sufrir. Y Él está orando, Dios, quítamela. Padre, quita esta copa. Padre, es demasiado, no quiero. Pero ¿cómo termina Jesús la oración? No mi voluntad, pero la tuya. Y Él, de su propia voluntad, se somete. Un buen líder entiende, Dios está en control. Mi trabajo es ser fiel a lo que Dios me ha dado. Si Dios me ha dado poco, voy a ser fiel con lo poco. Si me ha dado mucho, voy a ser fiel con lo mucho. Si tengo este encargo en la iglesia, yo lo voy a cumplir con la mejor parte de mi corazón. Pero no me voy a preocupar por los resultados.
Los números son importantes, pero no dictan lo que yo hago. Como pastor, por ejemplo, yo hago lo que Dios me ha llamado a hacer. Soy fiel a mi llamado. Trato lo mejor que puedo para cumplir mi tarea. Ser fiel. Pero yo también entiendo que aunque yo soy responsable por mis acciones, con la otra mano no estoy en control. Dios es soberano. La palabra de Dios dice que Dios trae el crecimiento a la iglesia. Jesús dijo, yo edificaré a mi iglesia. No me toca a mí. Ay, eso me alivia. Me alivia sabiendo que Dios está en control y que Él va a hacer lo que Él quiere, y la única cosa que yo tengo que hacer con la otra mano, la otra moneda, es ser fiel a lo que me ha llamado a hacer. Eso me ayuda no solamente con la iglesia, pero con mis hijos. Oh, padres. Nos preocupamos tanto por los niños, su salud, su escuela, su ropa, su futuro, su esposa. Apenas tiene 4 meses. Bueno, 5. Y nos preocupamos. Ay, ¿por qué? Se nos olvida que Dios está en control. Se nos olvida que los niños no son nuestros, son de Dios. Con el trabajo también se aplica. Ay, yo tengo que hacer más horas, tengo que hacer para salir adelante, estoy tomando paz financiera, tengo que hacer esto, ¿verdad? Y ser fiel con lo que Dios te ha dado. Ser fiel. Él se encarga de arreglar todo lo demás. ¿Sí ves? Necesitamos las dos doctrinas, mis hermanos. Yo me he encontrado con gente que se enfocan mucho en la soberanía de Dios y hacen nada. Dios va a hacer lo que quiere hacer, vamos a ver lo que Él hace. Y uno es como una hoja en el viento y se va para allá, para acá y no toma control de su vida. Y en el otro extremo, todo depende de mí y lo que yo hago, eso es lo que yo voy a recibir. Y se olvidan que, oye, no se tienen que estresar por todo porque Dios está en control, Él les quiere ayudar. La única cosa que un buen líder, un buen cristiano tiene que entender, somos llamados a ser fiel. Dios se encarga de los resultados. No importa cuál área de la vida que sea. Un buen líder entiende esto. Wow, hermanos, yo he aprendido esto, pero a golpes. Creo que lo he compartido antes, pero la primera vez que yo estaba de ministerio a tiempo completo, empecé con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con muchas expectativas, voy a hacer esto para el Señor. Y en 5 meses yo estaba ya listo para tirar la toalla. Burn out. Pero wow, tenemos 2 servicios, no mentiras, en la mañana teníamos 3, porque es una iglesia grande. En la tarde otro servicio unido. 3 servicios, ¿ya se imagina cómo nos sentíamos después de 3 servicios? Luego terminaba tarde porque eran 3 servicios. Comíamos a la casa, me quería acostar, me acostaba a dormir, me levantaba a las 4:30, hacía un espresso, tenía una máquina de espresso en mi apartamento para poder lograr terminar ese día. ¿Te recuerdas, Patricia? Después de 5 meses, yo ya no sabía qué hacer, mucho estrés, mucho problema. Hermanos, era una de las peores etapas de mi vida. Luego Dios nos dio un descanso, nos sacó de ahí, tuvimos unas vacaciones que se habían planeado antemano, porque Dios es soberano y sabía que lo iba a necesitar. Fuimos a un cruise y a la mitad del cruise empecé a sentir, wow, qué tan estresado estoy, ¿cómo es esto posible? Y Dios me reveló, hijo, te has olvidado que soy soberano. Estás trabaja como Marta y no te has sentado a mis pies. Solo ser fiel, no te pongas la responsabilidad de los resultados en tus hombros. Solo ser fiel, yo me encargo de los resultados. Cuando regresé, nada cambió por afuera.
pero por dentro. ¡Wow! Ya no necesitaba esos expresos a las 4 o 5 de la tarde. Gracias a Dios. Se puso más difícil después de esa lección, mis hermanos. No se puso más fácil. El ministerio empezó así, iba así. Cuando regresé fue así. Pero tenía paz. Tenía paz. El pastor también me apoyó mucho. Yo compartía con él lo que estaba aprendiendo, lo que estaba pasando. Eso fue una gran parte también de la gracia de Dios. Pero hermanos, entendiendo que somos responsables a ser fiel, pero que Dios está en control, son dos cosas opuestas, pero necesarias para la vida cristiana. Para ser un buen líder, Dios tiene un plan. Vamos a cumplir la tarea, ser fiel. Él se encarga de todos los detalles, de cómo sale todo. Mis hermanos, como ven, esto no es solamente para líderes. Cada hombre aquí es un líder en su hogar. Cada mujer también su ayuda idónea. Si estás soltera, eres la líder de tu hogar. Cada uno es el líder de su propia vida, de sí mismo. Y si tú no puedes tomar control de tu propia vida, ¿cómo te va a dar responsabilidad para ayudar a las vidas de otros? Todos tenemos que aprender estas lecciones. Y los cambios que Dios quiere hacer, si son necesarios, pueden empezar hoy. Puede empezar hoy ese cambio, esos cambios que Dios quiere hacer en tu vida. No estoy diciendo que que mañana todo va a estar de rosa. Lo que sí estoy diciendo es que Dios puede cambiar lo que está sucediendo en tu corazón, en tu mente, darte paz, mostrarte propósito, que es mostrarte los cambios que tienes que hacer para ser mejor líder para ti mismo, en tu trabajo, en tu hogar, lo que sea, para darte paz, para quitarte ese estrés, esa ansiedad que estás sintiendo. Yo lo he sentido, es horrible vivir así, y todo en el nombre del Señor. No debe de ser así. Dios no quiere eso para nosotros. Jesús sí sufrió, pero se puso en las manos de Dios y Dios lo exaltó. Él lo va a hacer también con nosotros. Simplemente aprendemos estos principios. Y no solamente lo aprendemos, qué bonito mensaje. Pero empezando hoy lo empezamos a poner a práctica. Amén. Vamos a orar, hermanos. Puestos de pie, vamos a orar. Padre Santo, gracias por el ejemplo de Jesús, que nos muestra cómo ser un buen líder, aún en una hora oscura. Señor, enséñanos a cómo pensar, cómo preparar para el futuro. Y no simplemente pensar, ahí se va a ver lo que hacemos cuando llegamos. Padre, queremos nosotros, aunque no está prometido el mañana, nos enseñas a, Señor, pensar en el futuro, a preparar para, Señor, estar listos para las tareas que tú tienes para nosotros. Oh, Señor, danos la fe que necesitamos para poder dejar lo que es tuyo en tus manos y lo que has puesto en nuestras manos, ser fiel y cumplirlo. Sea tiempo, talento, tesoro, Padre, queremos ser fiel. Líbranos, Señor, de esas preocupaciones, esa ansiedad, ese estrés, cuando ponemos sobre nuestros hombros lo que debe estar en los hombros de Jesús. Jesús dijo, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Oh Señor, si no se siente fácil, si no hay paz, es porque no estamos cargando el yugo de Jesús. Enséñanos, Padre, a cómo poner sobre ti nuestras cargas y dejar que tú te encargues de todo lo demás y que nosotros tomemos control y responsabilidad por nuestras vidas y seamos fieles. Gracias, Señor, por esta palabra. Confirma nuestros corazones. Ayúdanos. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.